porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñandillara Ñe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, Carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, rector y párroco del Santuario María Auxiliadora, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Queridos hermanos, estamos iniciando este nuevo programa en este día, Ñandillara Ñe, siempre que llega hasta la familia de ustedes, hasta su casa o en ese lugar donde ustedes se encuentran, lugar de trabajo, lugar en la calle, en algún restaurante, en algún bar, donde sea. Ñandillara Ñe, y señas de Tamba Ejina, Ñandillara Ñe verdaderamente, su mensaje, hacer camino, juntos, a Peoñón Diamante Yapota, Iglesia Haisha, lleva, Peaco dice, Ateguazú, Ñañón Tendepa. Entonces, que cada uno se preocupe del otro, que cada uno quiera lo mejor para el otro. Pean con demo ñepunuana hoy penderoga pupe, ani kendere saraite, pende sundie, pende membundie, pende menandie, pendera undie. Cada uno de nosotros entonces que se vuelva responsable para que la iglesia de Dios, que es la humanidad, pean con la iglesia, entre lo que te dan de iglesia, porque eclesia quiere decir atuguazú. Oñondivepa. Entonces, ahora, si vos pensás que son las denominaciones, iglesia de esto, iglesia de aquello, pea andas a iglesia, pea secta. Todo lo que son así, esas denominaciones y cuera que existen por ahí, esas son sectas directamente. Iglesia quiere decir en la medida en que nos unimos y hacemos un camino juntos. Mientras no hacemos un camino juntos, es muy difícil considerarnos, ¿verdad? El atuguazú, considerarnos comunidad. El Señor apunta a la comunidad y eso es lo que quiere, ¿verdad? Ya hemos dicho en varias oportunidades, San Juan capítulo 10, tengo otras ovejas fuera de mi redil, a esas también las tengo que ir llamando, dice el Señor. Bueno, entonces con esta introducción queremos iniciar hoy una vez más nuestro curso bíblico en Ñandillara Ñe, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y así entonces comenzamos con nuestro programa del día de hoy. Nuestra reflexión estamos haciendo desde Génesis, capítulo 17. Y hemos iniciado en esta segunda perícopa que encontramos en este capítulo, que es el versículo 15. Es la promesa y es el anuncio del nacimiento del hijo de la promesa, que es Isaac. Después vamos a ver también, ¿verdad?, lo que significa todo esto, del nacimiento de Isaac. Para que nazca el hijo de la promesa, lo primero que Dios hace es cambiar identidad a Sara, o mejor dicho, Sarai, porque se llamaba Sarai, igualito que Abraham. Entonces ahí comienza a cumplirse esta alianza. Desde ahora serás Abraham, padre de las naciones. Ahora le dice a Sarai, bueno, desde ahora, dice, tu mujer, tu esposa, no la llamarás más Sarai, sino que su nombre será Sara, princesa. Es tan lindo entonces esto que nos está diciendo aquí, ¿verdad? Será Sara. En el versículo 16, yo la bendeciré y te daré un hijo nacido de ella, al que también bendeciré. Yo la bendeciré y te daré un hijo nacido de ella. Capítulo 15 había hasta una discusión casi con Dios. Y aquí entonces le vuelve a reafirmar esta promesa. Yo la bendeciré y te daré un hijo nacido de ella, es decir, de tu misma estirpe, no de otra, no de una esclava, y encima una esclava egipcia, como Agar, con la que hemos tenido un hijo, Ismael, que después nos damos cuenta que vendrán ciertos problemas o ciertas dificultades, ¿verdad? Cuando nosotros metemos la cuchara, ya es muy grande cuchara, ya poman de hoy algo, y la gente, siempre hacemos algo
que desestructura un poco lo que dentro del plan de salvación está, ¿verdad? Y nosotros creemos que estamos haciendo bien y estamos súper convencidos, ¿verdad? Y no queremos ceder a nada y seguimos insistiendo solamente en eso. Bueno, esa es nuestra condición, pero lo importante es seguir luchando y seguir buscando en todo caso, ¿verdad? Hacer ese camino que el Señor nos pide. Bueno, y aquí entonces dice que el Señor bendecirá, ¿verdad?, a esta mujer, a Sara, a la esposa de Abraham, y le dará este hijo que va a nacer de ella misma. En el versículo siguiente dice: de ella suscitaré naciones y de ella nacerán reyes de pueblos. De ella suscitaré naciones y de ella nacerán reyes de pueblos. Porque decíamos ya anteriormente en el capítulo 17, de por sí se va a insistir mucho ya en la fuerza que tendrá después la monarquía, algo que inicia o que iniciará. Pero ¿dónde está el fundamento bíblico para la monarquía? Y aquí, esta es la forma como entonces la monarquía después se va a justificar, para decir, mira que la promesa de Dios ya era para el pueblo de Israel el tener la monarquía, el tener los reyes, porque de esta descendencia que el Señor nos va a dar, nacerán pueblos. De esta descendencia que nacerán reyes. Y bueno, esta promesa se va enriqueciendo cada vez más. Estamos en el capítulo 17. En el capítulo 12 no aparecía dentro de las promesas. Quiere decir que hay también un proceso. Y en este proceso nosotros tenemos que descubrir la presencia de un Dios que camina, la presencia histórica nuestra, que ahora nos organizamos en forma diferente, ¿verdad? Porque dejemos a ver más solamente de clanes, de tribus, sino que al hacer una confederación, digámosle así, llamémosle así, al formar una nación, varias tribus, aquí aparece 12 tribus, decimos nosotros, ¿verdad? Más adelante hablaremos de las 12 tribus, ya los hijos de Jacob, todavía no estamos llegando a eso, ¿verdad? Pero recordemos que todo esto se está escribiendo, pero después de que todo esto ya había sucedido, ya estamos prácticamente en el año 500, cuando se está haciendo retrospectivamente, estamos escribiendo nuestra historia. Y una historia religiosa, una historia teológica. Por tanto, también ese aspecto tenemos que considerarlo. Si es una historia teológica, una historia religiosa, también tenemos que considerar que es la experiencia de este pueblo, pero en su relación profunda con Dios. Y por eso está diciendo esto, ¿verdad? De ella, le dice a Abraham, suscitaré naciones, y de ella nacerán reyes de pueblos. Abraham cayó de nuevo con el rostro en tierra, y se rió y pensó, ¿se puede tener un hijo a los 100 años? Oye, mondía, Abraham, va igo, opuka, va ico, pea, pero cae en rostro en tierra también. Es interesante, dos elementos. Por una parte, el caer en tierra, el rostro, significa el adorar, ¿verdad? El creer, el considerarse, el humillarse ante el Señor, como diciendo, bueno, Señor, lo que me estás diciendo, bueno, me someto, me pongo. Y además cae en tierra hasta el suelo, adamá, considerar tu misma condición. Es decir, te consideras limitado. Y por eso, rostro en tierra, el humillarse ante Dios, reconocer la soberanía y la trascendencia de Dios sobre nuestra vida, ¿verdad? Pero después dice, y se rió, y pensó. Aquí está entonces siempre el tobamocoy, ya eso, o sea, la bipolaridad, ya en la bipolaridad, las dos partes. Por una parte, sí, la humildad, pero por otra parte, el agüero va. Estamos entonces entre lo uno y lo otro. Y se rió otra vez y pensó, ¿será posible? ¿Se puede tener un hijo a los 100 años? Abraham ya y tú ya, imagina, está llegando a los 100 años. Y Sara, a los 90. ¿Sara será que puede tener un hijo a los 90?
¿podrá ella dar a luz a esa edad? Y mi manía, va y que ella pota, da llavero ya para ahí, así hoy la llavero vieja lleva a los 90 años que dé a luz un hijo, dice Abraham. Entonces, ahora sí, se anima Abraham y le dice al Señor: basta con que Ismael viva feliz bajo tu protección. Señor, peante la yerureande, aninatila, ore forsectereite. Basta, Señor, con que Ismael ya tengo ya ahí mi hijo, el hijo de la esclava. Bueno, pero en realidad es también su hijo, ¿verdad? De Abraham como tal, pero de esta egipcia, de Agar. Entonces él ya con eso se conforma. Ahí está, podemos hablar incluso aquí del conformismo. Sin embargo, el Señor no quiere conformarse. El Señor quiere cumplir y va a cumplir con su promesa. El Señor había prometido, había hecho una alianza. Y bueno, she ayapota la evacue, pecheñe en vere, ayapota peja ejagüey yande, querido Abraham. Ande ella conformaba, imagínate, ya epita sentema upebe, lleva con Agar o con el hijo de Agar, que es Ismael. Y dice, bueno, me basta con que Ismael viva feliz bajo tu protección. Pero Dios le respondió: no, tu esposa Sara te dará un hijo, a quien pondrás el nombre de Isaac. Yo estableceré mi alianza con él y con su descendencia como una alianza perpetua. Bueno, le responde Dios: no, tu esposa Sara te dará un hijo, a quien le pondrás el nombre de Isaac. Hace rato dijimos que Abraham se rió, ¿verdad? Cayó en tierra, se postró, humillándose, pero obucájate cuando güero y apaya. Entonces, el nombre Isaac, ¿qué significa Isaac? Él rió, o sea, opuca, y es una ironía de parte de Dios, ¿verdad? Por la actitud de Abraham. Isaac heredará el pacto, pero también Ismael es bendecido con una descendencia y un pueblo. Isaac significa entonces que Abraham opuca, atecundo güero y apaya. Bueno, y vamos a ver entonces más adelante con Ñande Yarañe todo este significado hermoso y maravilloso del capítulo 17. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ñande Yarañe, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas, certificado por el ICEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñande Yarañe, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Y estamos volviendo con Ñande Yarañe, sin antes olvidarme, ¿verdad? No quisiera olvidarme de ninguno de nuestros auspiciantes, de las personas, las empresas, también aquellos que están haciendo de padrinos, ¿verdad? Para nuestro programa Ñande Yarañe. Queremos que esto se difunda y queremos que llegue a cada familia, a cada persona. Queremos que cada uno ponga su arenita, ¿verdad? Su granito de arena
para que Ñande Yarañé pueda hacer mucho bien, ¿verdad? A nuestra sociedad, a nuestras familias y a cada uno de nosotros. Porque en la medida en que nosotros vamos entendiendo lo que significa la palabra de Dios, en esa medida también nosotros vamos a esforzarnos, ¿verdad? A luchar. Porque la ne entendero y la Ñande Yara Yerura Ñande ese pico peisa la reya pota la bebi. Yo, sinceramente, como sacerdote, les digo que muchas veces las personas que se acercan se quedan así maravillados ante ciertas cosas que uno comienza a reflexionar, ¿verdad? Sobre la palabra de Dios. A ver, doña maravilla, en serio, eso es así, gente, eso es así, ¿verdad? A pegar entonces la yayeta o seina, pegar con una de objetivo. Ya ya lee, ya hendube, ya de yara, ya ñande. Upeare hoy la ñambo era la ñande yara ñe. Da ñe, sino que es Dios, ¿verdad? El que nos habla a través de su palabra. Y procuramos juntos entender este mensaje. No vamos a decir todo aquí porque es imposible ir hasta lo más profundo y decir todo seguramente sobre la palabra de Dios. Pero en la medida en que nosotros hacemos ese esfuerzo, utilizamos, no se olviden, de las ciencias auxiliares. No es que solamente aquí el Espíritu Santo me dice todo, porque me inspiró el Espíritu Santo. No, ahí yo estoy haciendo decir a la Biblia cualquier cosa. Tengo que ir sistemáticamente, como nosotros procuramos hacer, ¿verdad? A través de este programa, en forma sistemática, mostrar, decir. Aquellos que por primera vez están viendo este programa, nosotros les invitamos a que vayan al Facebook. Ahí pongan Ñande Yarañé. Y ahí en la parte de videos, o también en la parte de publicaciones, encontrarán fecha por fecha todos los cursos bíblicos en forma sistemática que estamos ofreciendo. Y es importante, de nuevo, entonces, las personas que están comenzando por primera vez, que tengan un tiempito y vayan viendo uno a uno para que puedan entender mejor lo que ahora estamos diciendo también. Ciertamente que se puede entender lo que estamos diciendo en este momento porque procuramos hacer un bloque bien unido y bien compacto, ¿verdad? Con un sentido más sencillo y pastoral, entrando ciertamente en el significado de lo que las ciencias auxiliares nos ofrecen, nos ayudan para conocer el mensaje de Dios. Pero si uno lo hace en forma sistemática, después tendrá mayores elementos para discernir, entender este mensaje de salvación del Señor transmitido a través de la Biblia, a través de su palabra. Bueno, estábamos nosotros en el versículo 17 en que dice que Abraham cayó con el rostro en tierra y se rió y pensó en Dogüero Yapay, ¿verdad? Porque le dijo que de su esposa Sara, que tenía ya 90 años, él, que tenía ya 99 años, el Señor les iba a dar un hijo. Y por eso él, bueno, de cierta forma hace una reverencia y dice, bueno, Señor, comprendo, te adoro, tú eres lo máximo. Pero a ver, opuka, y ahí, bebé, opuka, o kirikiki, no ve, va ere ve a Abraham. Y justamente porque de cierta manera está demostrando la falta de fe también de Abraham, de cierta manera. Doguerovia página está bipolar, ya, un huevo coñe, es como decir sí por una parte, pero por otra parte no es. Entonces le dice, pero Señor, ya te basta, ninguno ya. Con que Ismael sea feliz, eso ya. O aletereima shengwana. Pero Dios le dice, no, tu esposa Sara te dará un hijo, a quien pondrás el nombre de Isaac. Isaac justamente significa que tú te has reído, repucara, hijo de la risa, entonces quiere decir Isaac. Y después es lindo aquí, porque nosotros cuando comenzamos el capítulo 17, en una de las promesas que le hace el Señor en el versículo 7 del 17, decía el Señor que yo estableceré primero mi alianza contigo, y después le dice, pero atención Abraham, de pe llamean de peareme y llegan a aprender el cuérabe, de la y cuérabe, acá continuar, de catuy entonces la pepe de la yabuita seande, ñandente. No, aquí hay una comunidad, aquí hay una iglesia, esa comunidad y esa iglesia doméstica, incluso si queremos decir, lo que yo te doy vos tenés que darle después a tus hijos. Lo que yo te doy vos tenés que transmitir después a tus hijos. Y ahora le vuelve a recordar, porque en este versículo, cuando dice yo estableceré mi alianza con él, le vuelve a recordar lo mismo. Ahora ya es con él. Hace rato era contigo, ahora dice con él.
y con su descendencia. Que vea. Entonces aquí te está hablando de generación en generación. Ya continuada hina vea Abraham. Da ya pitareimo hina go ave. Ya de ñañemoyara oñon divepa, ñañemon barete mi oñon divepa. Apea Juana ese. Esta alianza, este berit que yo había hecho contigo, ahora lo voy a hacer también con tu hijo y después también con tu descendencia. Pero donde ustedes son los responsables de llevarlo adelante. Dice, así como una alianza perpetua. Una alianza perpetua. Ya le abre luego el paraguas y le dice, esa alianza que yo hago, no quiero que sea una alianza superficial. Vaya bien donde la demonia pues no estaría entusiasma o ubeñan de yarara pues cueri, aupe o alguna dificultad, etcétera, etcétera, aupe ya enderezaraima. No puede ser así. Tiene que ser firme. Tiene que ser una cosa, una alianza donde ante los embates de la vida, los sufrimientos de la vida, las dificultades de la vida, no te tiene que hacer perder la fe. No, chico, anda y quase ahí, peña, ajátante otro secta, ajata a cambiar tu religión, vea famoso, a cambiar tu religión. Entonces, ¿dónde fundaste tu fe? ¿En quién fundaste tu fe? Eso es lo que le está diciendo aquí, ¿verdad? Como una alianza perpetua. Incluso quiero hacer siempre yo el saltito también hacia el Nuevo Testamento, ¿verdad? Para que entendamos mejor, porque estas son las bases, ¿verdad? Que nosotros después reflexionamos en el Nuevo Testamento. Jesús conocía muy bien el Antiguo Testamento y por eso también después sus palabras y sus acciones responden mucho a las promesas del Antiguo Testamento. O sea, en Jesús se están realizando lo que se había prometido. Y aquí que encontramos, justamente cuando te habla de lo perpetuo, cuando te está hablando de la firmeza de tu fe, ¿se acuerdan cuando el Señor pone esa parábola? Pero el hombre que cree, dice, y no cambia de religión, ya ¿verdad? Justamente para poner al día, dice, es como aquel que construyó su casa sobre roca. Vinieron, ¿verdad? ¿Qué vinieron? Las tempestades, salieron los ríos, el huracán, todo. Y esa casa no se hundió. ¿Por qué? Porque tenía construida sobre roca. Pero pues enseguida te vuelve a poner ahí Mateo, la otra partecita, dice, pero el hombre que pierde su fe, va detrás de otros dioses, cambia de religión de aquí para allá, nunca ando por ahí, quiere decir que en este momento él tiene su casa construida sobre arena. O sea, no está llegando a los fundamentos profundos de lo que el Señor nos quiere regalar en su mensaje. Los ingenieros nos pueden decir, ¿verdad?, que cuando hacen un hoyo, ¿verdad?, buscando, ¿qué es lo que buscan? Un lugar firme. Buscan por ahí alguna roca, buscan por ahí algún terreno firme. Entonces, bueno, van a encontrar otro estilo, otro modelo, ¿verdad? Pero para que esa casa no se desfonde, para que esa casa, porque el cimiento pues, es lo principal. Y antes ya hay incluso el cimiento. Y antes ya es lo que está sobre el cimiento. Es como el iceberg también nos suelen decir, ¿verdad? Ese hielo, la puntita nomás sale, pero había sido abajo en el mar, dice que es, y claro, en la medida en que eso se va gastando, llevo abajo la iceberg, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas son tan importantes que nosotros miremos, observemos, porque la palabra de Dios en su lenguaje nos está hablando desde esa perspectiva, la perspectiva que nos tiene que iluminar y que nos tiene que hacer crecer justamente. Entonces, aquí eso es lo que le está diciendo, mi alianza que tiene que ser contigo, le había dicho a Abraham, ahora dice con él, o sea, con tu hijo, neira con asejina, ella vamos en dapamajina, porque Dios es celoso, dice la Biblia, ¿verdad? Dios quiere esa continuidad de esa alianza. Dica, tú y la cambiante de aquí para allá, cubeleta y ya, de acuerdo al tiempo, de acuerdo al viento, ya ave, ya amo, ya pesecta, ya otro, que esto, que aquello, de acuerdo a nuestra conveniencia, porque ahí con síntesis lo que estamos buscando es nuestra conveniencia, lo que a nosotros nos gusta. O sea, estamos nosotros inventando la religión y nosotros estamos buscando esa religión que nosotros queremos. Y claro, cuando estamos así, aparecen falsos profetas por todas partes que buscan sus propios intereses y claro, y te vende el producto. Y como vos estás a la deriva, entonces vos decís, bueno, a veces se gusta, a veces hay por interés. Y entonces está de acuerdo a los gustos que yo tengo. Entonces, mucha atención.
cuando ñande yara ñe'e nos llegue al corazón, cuando ñande yara ñe'e como mensaje comience a calar en nuestra vida, comience a ayudarnos a entrar en nuestra propia historia, entonces nosotros entenderemos mejor que el Señor nos ama, nos quiere y que sobre todo hoy también nos da esta promesa: quiero permanecer contigo por siempre, una alianza perpetua. Volvemos enseguida con más ñande yara ñe'e. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ñande Yara Ñe'e invita al taller El pecado y sus consecuencias, recomendado para agentes pastorales, catequistas, profesores de religión e interesados en general. Jueves 5, 12, 19 y 26 de julio, desde las 20 horas. Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Más información al 0981 50 50 36. Y seguimos con más ñande yara ñe'e. Agradecemos a todos nuestros auspiciantes, a todas las personas hermosas, buenas, que nos ayudan para que esto pueda seguir siempre caminando. Ñande yara ñe'e es una propuesta de llegar hasta las familias, de llegar hasta las casas, de hacer lo mejor, ¿verdad? Que es transmitir el mensaje y la palabra de Dios. En la medida en que nosotros nos ofrecemos y en la medida en que nosotros también ofrecemos lo poco que nosotros tenemos, nosotros estamos colaborando con el Señor. Estamos haciendo lo máximo para el bien y para la construcción del reino de Dios. Pero oñondivepa yayapona, oñondivepa. Dikatui ñande la ñañemomomberupe ñande yaragu yayepa. Alejarse de Dios quiere decir alejarse de tu comunidad. Quiere decir alejarte de tu propio círculo donde estamos nosotros construyendo el reino de Dios. Apeaco dice la ñemomomberupe ñande yaragu yayepa. Porque cuando nosotros nos alejamos de Dios, nos alejamos incluso de nosotros mismos. Nos estamos alejando. ¿En qué sentido nos alejamos? Parece una cosa absurda, ¿verdad? Pero alejarse de sí mismo quiere decir no reconocer y no saber quién somos nosotros mismos, ¿verdad? Y eso también hace que nos alejemos de los demás. Bueno, estamos reflexionando Génesis capítulo 17. En este momento entramos en el versículo 20. Sin embargo, dice el Señor, le dice aquí a Abraham, también te escucharé en lo que respecta a Ismael. Qué lindo que es esto. Es decir, que el Señor, cuando le hace la promesa del hijo de Isaac, no es que Él en una forma mala también le dice, no, este no es hijo de la herencia, de la promesa del pueblo que yo elegí, porque en DPR ya pone acá, en mitad pea o se fuera de mi parámetro. No, el Señor escribe derecho, decimos, en renglones torcidos. Y aquí entonces, a pesar de la falla de Abraham justamente con Sarai, ahí era Abraham y era Sarai en ese momento, sin embargo, el Señor lo vuelve dentro de su gran misericordia a meter dentro de la historia.
Y ahora dice, no, yo no le voy a dejar de balde a este que es hijo tuyo también, hijo mío. También escucharé en lo que respecta a Ismael. Lo bendeciré, todos somos bendecidos por Dios. Lo haré fecundo y le haré una descendencia muy numerosa. Le daré una descendencia también muy numerosa. Será padre de 12 príncipes y haré de él una gran nación. Entonces le está proponiendo la misma cosa, digamos, solamente que en otro ambiente. Aquí entonces nosotros tenemos que pensar mucho, ¿verdad? Y tenemos que entender mucho lo que el Señor nos está queriendo decir a través de este mensaje. Hay una aceptación hacia Ismael. Hay una aceptación hacia el hijo de la esclava. Tú eres el hijo de la promesa, pero él es el hijo también de Abraham. Él es hermano tuyo también. Todos somos hijos de Dios, entonces tenemos que apuntar bien a eso. No podemos dividirnos, no podemos pelearnos, porque en la medida en que nosotros nos separamos, nos peleamos, ¿se acuerdan del capítulo 13 del Génesis? Lot, que se separa, Lot que no encuentra otra solución, ¿verdad? Entonces se separa, pero claro, después viene la destrucción y de nuevo uno tiene que comenzar. Abraham de nuevo, una vez que ellos son tomados como esclavos, son llevados, tiene que ir de nuevo para volver a rescatarlo. En el capítulo 13 habíamos leído eso y habíamos reflexionado, ¿verdad? Aquí también esa frase, ¿verdad?, de los romanos, que es tan interesante, ¿verdad?, del latín, que justamente nos dice, divide e impera. Si dividís a las personas, vos vas a poder imperar, o sea, vos vas a poder estar por encima de ellos. Pero dividían su cara, dividían su cara. Desde ella, pues ya de dividir su cara, entonces va a ser difícil que vos tengas el poder sobre ellos. Lo primero que tenés que hacer, tenés que dividir a las personas. Eso decían los romanos. Imagínense. Y entonces el evangelio es todo lo contrario, ¿verdad? Porque justamente entiende que solamente con la unión, a pesar de nuestras diferencias, solamente con la unión podemos salir hacia adelante. Solamente uniéndonos, pero en positivo. Porque está con ellos para ganar el poder, por ejemplo, se unen y después apenas ganan el poder, ¿y a quién le beneficia? Y a nadie, o mejor dicho, le beneficia solamente a ellos, a los que están ahí, a los que hicieron esa guerra de división. Acuérdense, tranquilo. E incluso entre estas personas, ¿verdad?, que dividen a los demás, ahí hay una claque. Ellos sí están súper bien unidos. Ahora, si uno de ellos sale de ese grupo, si uno de ellos se pone en contra dentro de esa claque, evidentemente que la cuestión aquí comienza, las papas queman, ¿entienden? Cuando hay algún problemita, ¿verdad? ¿Y por qué? Y porque te tira todo encima, ¿verdad? Y entonces estos problemas y estas situaciones son bien difíciles. Y esto es lo que nosotros tenemos que reflexionar y tenemos que ver, porque el Evangelio, la palabra de Dios, nos llama a la unidad. Quiero saltar siempre un poco yo al Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque San Juan, cuando habla de la unidad, para que todos sean uno, Padre, como tú y yo somos uno. ¿Se acuerdan de San Juan? Esto es importante para que nosotros podamos hacer también este camino. Es el camino de la unidad. Cuando nosotros entendemos peñandeyarañe, ¿verdad? O sea, el mensaje del Señor, ciertamente que vamos a esforzarnos, porque eso nos lleva a un cambio, a una conversión, y desde ahí vamos a esforzarnos para poder llegar a nuestro objetivo. El objetivo del Evangelio, en el fondo, es la unidad, es la caridad, es el amor, y desde ahí nosotros podemos entender todo lo demás, porque los demás son elementos parenéticos, o sea, elementos consecuenciales. Son consecuencias de algo muy importante, que va a ser la caridad y el amor. ¿Se acuerdan? Creo que ya lo he dicho en otros momentos, ¿verdad? Pero lo vuelvo a repetir porque me parece que es tan importante lo de San Agustín, que decía, ama y haz lo que quieras. Claro, ama y haz lo que quieras. Y ante alguna vez enseña en donde ve, haz lo que quieras, pero donde ne endui, ama, porque si amas a alguien, si amas a tu familia, si amas a tus hijos, si amas tu trabajo, si amas a las personas,
si amás al necesitado, a esa persona mendiga, etcétera, etcétera, y haz lo que quieras, entonces déjate llevar por tu corazón. Déjate llevar verdaderamente por Dios, porque vos amás. Y cuando vos amás algo, te lanzás de corazón, te lanzás totalmente hacia Dios, ¿verdad? Ama y haz lo que quieras. Bueno, así también aquí nos está diciendo, ¿verdad? Cuando el Señor nos está regalando en este versículo, también te escucharé todo lo que me has pedido con respecto a Ismael. ¿Por qué? Es porque Abraham. Y yo quiero también que estos que no son verdaderamente, hasta ahora que todavía no nació Isaac, ¿verdad? Pero ya están pensando, ¿verdad? Y como que le está diciendo, esta es la fuerza de Dios con respecto a este hijo que sí ya nació, ¿verdad? Que es Ismael. Y después dice, pero mi alianza lo estableceré con Isaac. Aquí vuelve a ser. Esto es lo que nosotros varias veces decíamos, la palabra un poco difícil, que se dice etiología, ¿verdad? O sea, buscar las causas, porque en ese momento el centro, el que está escribiendo la Biblia, es la tribu de Judá, ¿verdad? Y entonces le está interesando la figura de Isaac, le está interesando la figura del pueblo elegido. Los demás son otros, ¿verdad? No pertenecen a mi clan, a mi familia. Pero de igual manera nosotros les respetamos. ¿Por qué? Porque son hijos de Dios. Y de cierta manera también tenemos legame, ¿verdad? Tenemos unión con ellos. ¿Por qué tenemos esa unión? Y porque también es hijo de Abraham, ¿verdad? Entonces estamos buscando en esta palabrita de etiología las causas. Ve ahí, Zeina. La etiología estudia las causas, el por qué se está diciendo esto y el cómo se llega. Y justamente porque Ismael es parte también de esa familia, a pesar de que después están divididos como naciones. Y ahí le dice ahora, lo estableceré la alianza con Isaac verdaderamente. El hijo que Sara te dará el próximo año. Había llegado la promesa. Entonces, ese hijo que vos todavía no estás viendo, ella la va a tener el próximo año. Tiene 90 años Sara y él tiene 100 años prácticamente. Y cuando terminó de hablar, Dios se alejó de Abraham. O sea que después de esta promesa que le está haciendo, ahora esperemos las consecuencias. Yo prometo, yo te digo que se va a cumplir y bueno, ahora esperemos. Yo me alejo. Ahora vamos a ver si vos haces tu partecita. Yo hice la mía, yo te hice esa promesa. Y ahora esperemos los resultados, ¿verdad? Abraham entonces tomó a su hijo Ismael y a todos los demás varones que estaban a su servicio, tanto los que habían nacido en su casa como los que había comprado, y aquel mismo día los circuncidó la carne del prepucio, conforme a la orden que Dios le había dado. Aquí volvemos a retomar, es una glosa prácticamente, porque nosotros en el versículo 14 estábamos hablando de que Abraham tenía que circuncidar a todos los de su familia y tenía que circuncidar también a los extranjeros, etc. Después entró esta historia aquí de Isaac, de la promesa de que nacerá, pero de su propia. ¿Por qué está metiendo aquí? Porque justamente el hecho de la circuncisión era el elemento esencial, ¿verdad? Era el signo que te hacía decir que vos pertenecés. O sea, las promesas están contigo. Pero te quiere poner bien claro que esa promesa viene de la misma estirpe de Abraham y Sara. Seguiremos reflexionando sobre la palabra de Dios en Ñande Yara Ñe. Volvemos enseguida. En la capital espiritual del Paraguay, naturalmente tu destino es Altagracia Parque Hotel. Instalaciones de primer nivel. Ambientes especialmente pensados para el descanso y el relax de los huéspedes. Restaurante de las Sierras. Experiencia gourmet para los más exigentes paladares. Consultas y reservas al 0511 24 23 22. Entérese más en nuestras redes sociales. Altagracia Parque Hotel, un destino natural.
El nombre Santiago es la traducción de Jacobos, transliteración griega del nombre Jacob. Entre los apóstoles de Cristo hubo dos que tuvieron este nombre. Uno se conoce como el mayor y otro como el menor. Su nombre se transformó cuando se le antepuso la palabra San. Así, de las palabras San y Jacob surgió el nombre Santiago. Por esta razón no se les dice San Santiago. El nombre también derivó en Santiago, Diego o Jaime. Santiago el Mayor nació en Betsaida, Galilea. Fue hijo de Zebedeo y Salomé y hermano de San Juan Evangelista. Fue pescador hasta que Jesús lo invitó a ser su discípulo. Con su hermano Juan y el apóstol Pedro, tuvo el privilegio de ser testigo de la transfiguración de Cristo y de la oración en el huerto de Getsemaní. Después de la resurrección de Cristo, predicó en España. Cuando se detuvo para orar en la ribera del Ebro, en la actual Zaragoza, cuenta la tradición que ahí, sobre un pilar, se le apareció la Virgen María para animarlo a continuar con su misión hacia el norte. Este fue el origen de la devoción a la Virgen del Pilar, llamada también la Pilarica. Animado por esta visión, el apóstol continuó hacia el norte y llegó hasta lo que los romanos llamaban Finisterre, fin del mundo, en la actual Galicia. Después de su viaje misionero, regresó a Palestina. Ahí fue el primer obispo de Jerusalén hasta que entre los años 42 y 44 se convirtió en el primer apóstol mártir al ser torturado y decapitado por orden de Herodes Agripa. Sus discípulos trasladaron sus restos hasta Galicia, primero por mar y luego por tierra, y ahí los sepultaron. Durante las persecuciones, los fieles ocultaron la tumba para que no fuera profanada. Con el paso de los años quedó en el olvido y el abandono, hasta que en el año 813 un eremita observó que durante la noche aparecía un especial resplandor, como estrella sobre un montículo del bosque, y fue a decírselo al obispo Teodomiro. El jerarca, acompañado de un séquito, acudió al lugar y descubrió el sepulcro de piedra con el cuerpo del apóstol. Los resplandores que sirvieron para el encuentro del santo dieron pie para que al lugar se le llamara Campus Stele o Campo de la Estrella, de donde derivó el nombre de Compostela. El rey Alfonso edificó el primer santuario que llegaría a ser la actual catedral. Los milagros se sucedieron atrayendo a peregrinos de tierras lejanas y así se fue trazando el camino a Santiago. En el año 711, los musulmanes invadieron la península ibérica desde el norte de África y dominaron a los cristianos. En estas circunstancias surgió la historia más popular sobre el santo. El 23 de mayo del año 844, el ejército cristiano bajo las órdenes de Ramiro I de Asturias luchaba contra los musulmanes, comandados por Abderramán II en la zona del castillo del Clavijo al norte de España. De pronto, vieron aparecer la figura del apóstol montado sobre un caballo y luchando en su favor. Esto alentó a los cristianos y pudieron expulsar a los musulmanes de aquel lugar. Después de aquella batalla, el pueblo convirtió al apóstol en el patrón de la reconquista de España. Se dejó de representar con la túnica y manto característicos de los apóstoles para presentarlo como guerrero, montado a caballo, con clámide militar, espada, estandarte con la cruz de Santiago, y los moros vencidos a sus pies o bajo su caballo. A partir del siglo XIII, época de las grandes peregrinaciones, también se le vistió con los atributos de peregrino. Capa corta o esclavina, bordón
es decir, bastón de caminante, concha, sombrero de alas para el sol y calabaza para llevar agua. La estructura fundamental del santuario es medieval, de tipo románico y gótico, como se puede ver en estos dibujos y en el llamado Pórtico de la Gloria. El gigantesco incensario de la catedral es llamado en gallego botafumeiro. Se utiliza en la apertura y cierre de la Puerta Santa y otras solemnidades. Para balancearlo es necesario el trabajo en equipo de 6 u 8 hombres. Llega a alcanzar una velocidad de entre 70 y 80 kilómetros. La fiesta del apóstol Santiago se celebra el 25 de julio y cuando coincide en domingo, entonces se celebra un año santo o un año jacobeo. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ñandeyara Ñe'e, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas, certificado por el ISEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñandeyara Ñe'e, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Volvemos con Ñandeyara Ñe'e. Estamos reflexionando sobre la circuncisión, que es el signo de la alianza, también sobre el anuncio del nacimiento de Isaac. Aquí lo vemos casi como una glosa, este anuncio. ¿Y por qué decíamos que en este momento? Porque justamente como quienes serán circuncidados, y ya lo hemos visto desde el versículo 23, vemos que Abraham primero circuncida a Ismael. El hijo de la promesa todavía no había nacido. Pero entonces, antes de que se pueda entender mal lo que está sucediendo, entonces mete, ¿verdad?, como una glosa dentro de esta narración que lo volvemos a retomar en el versículo 23, ¿verdad? Dice, Abraham tomó a su hijo Ismael y a todos los demás varones que estaban a su servicio, tanto los que habían nacido en su casa, los que habían nacido, sus siervos, como los que había comprado, como también dijimos, los extranjeros que entran a formar parte. Bueno, y aquel mismo día le circuncidó la carne del prepucio conforme a la orden que Dios le había dado. Aquí se le presenta siempre a Abraham como el hombre obediente, ¿verdad? El hombre que responde a lo que Dios le está pidiendo. Cuando fueron a circuncidar, Abraham tenía 99 años. Cuando todos estos fueron circuncidados, Abraham ya tenía 99 años y su hijo Ismael tenía ya 13 años. El hijo de Abraham tiene 13 años. Abraham e Ismael fueron circuncidados el mismo día. El mismo día entonces Abraham e Ismael son circuncidados. Y todos los varones de su servidumbre, los nacidos en su casa y los comprados a extranjeros,
fueron circuncidados juntos con él, juntos con Abraham. Entonces entran aquí a hacer este signo tan importante que es la circuncisión, como el pacto entre Dios y Abraham. Bueno, así entonces aquí nosotros estamos prácticamente concluyendo este capítulo, ¿verdad? Como central de todo esto, nosotros vemos antes que nada la circuncisión como ese signo de la alianza, ante esa promesa que Dios le dice: yo quiero hacer el pacto contigo, Abraham, pero no te olvides que ese pacto, esa alianza que estoy haciendo contigo, también tiene que ir después de generación en generación, a través de tu descendencia. Es decir, nosotros queríamos o decíamos que tenemos que comprometernos totalmente con el Señor, y porque nos comprometemos con el Señor, nosotros esto lo vamos transmitiendo de generación en generación, con la gente, con los hijos, con quienes están con nosotros. Ese es el llamado profundo de un compromiso que existe entre Dios y el hombre. Nosotros que respondemos de esta manera. Luego, también nosotros hemos visto que esta alianza se presenta: yo te daré en posesión perpetua a ti y a tus descendientes. Lo que decíamos, la descendencia en forma perpetua significa de generación en generación. Es un llamado a que cada uno de nosotros, los hombres, los hijos de Dios, podamos continuar con esta alianza que el Señor nos regala. Diga, tú y la ya inte peta perubia lleva, sino que ñande comprometían a peñande yarandie. Y después, también, por tu parte, serás fiel, le dice, a mi alianza, tú y también tus descendientes. La fidelidad de parte del hombre para con Dios, porque sabemos que la fidelidad de Dios para con el hombre es siempre total y absoluta. Ahora, ¿cómo nosotros? Ahí está. No y continuamente. Bueno, a ver, ¿cómo estás viviendo esa fidelidad conmigo? ¿Quién es verdaderamente tu Dios? ¿Cómo te estás portando? Y esta es la alianza con ustedes, a la que permanecerán fieles tú y tu descendencia. ¿Cómo es? Todos los varones deberán ser circuncidados. Y aquí entramos nosotros a hablar principalmente sobre el signo, ¿verdad?, de la circuncisión, lo que significa el signo como tal. No nos hemos centrado tanto en la palabrita circuncisión, que ya lo hemos hecho en otra oportunidad. Tal vez volveremos un poco a hablar posteriormente, pero es importante tener en cuenta que este signo de la circuncisión es un signo más bien de entrega total a Dios. Es un signo que nos deja esa marca de que nosotros estamos haciendo un camino. Y por eso decíamos que los símbolos, los signos que siempre como hombres, en el aspecto antropológico del antropos, de la persona como tal, nosotros necesitamos siempre. El sentido antropológico no podemos negarlo, porque nosotros nos manifestamos, nos relacionamos, hablamos, nos entendemos a través de los símbolos, a través de los signos. Y es eso lo que aquí se nos está dando a través de la circuncisión. Bueno, esta circuncisión te explica o nos explicaba en qué consistía, pero lo importante no es solamente la circuncisión como tal y a quién tenía que ir, sino que la circuncisión es especialmente para las personas, es decir, para los que son de la estirpe. Pero después la palabra de Dios agrega algo más, porque ahora dice, tanto los nacidos en la casa como los que hayan sido comprados a un extranjero. Tanto los que hayan sido comprados a un extranjero. A alguien que no es de tu sangre. Alguien que no es de tu sangre. Entonces, cuando de mentalidad para saber que estos signos y símbolos siempre nos ponen ante un Dios que actúa con misericordia, ante un Dios abierto, ante un Dios que quiere salvarnos siempre. Y por eso recuerden que cuando
nos habla el Papa Francisco y nos dice que nosotros tenemos que salir, iglesia en salida, iglesia que va y que busca al rebaño. Tenemos tantos elementos para hablar de una iglesia en salida. Pero aquí nosotros principalmente podemos también reflexionar de una iglesia en salida, porque iglesia en salida no será simplemente porque salía a las calles y a las plazas. Ese es un lugar muy importante, un areópago actual, en la medida en que nosotros llamamos, acercamos a las personas, acercamos a la gente. Pero el verdadero areópago, ¿verdad?, el lugar donde nosotros nos encontramos con las personas, con las familias, nosotros lo estamos encontrando aquí, con este signo, ¿verdad? Abrirnos, dice aquí, también a los extranjeros, aquellos como los que hayan sido comprados a un extranjero, ese que no pertenece, tanto nació en tu casa como los que hayan sido comprados, o alguien que no es de tu sangre. Apuntamos al elemento iglesia, apuntamos al elemento familia. Ese es el lugar donde Dios se manifiesta en nuestra vida. Y después fuimos un poco más adelante y vimos como una glosa que el Señor habla de nuevo con Abraham y le cambia primero el nombre a Sarai, su esposa. Desde ahora será Sara, princesa. Hay como una preparación, ¿verdad?, ante el nacimiento nada más y nada menos que de aquel que va a ser por quien las generaciones y las generaciones seguirán naciendo, ¿verdad? Porque este será el hijo de la promesa. Este será el primero, digamos así, entre comillas, que irá formando el pueblo de Dios, que es Isaac. Y por una vez Abraham, pero él dice, se postra ante el Señor, reconoce ante el Señor, tal vez podemos decir agradece al Señor, a pesar de que había dicho una palabrita, pero vio peañan de yara, debió de yesa, cual se conoce tu llama, se envía con guayma, vaya que ya pota upea. Esto también nos hace recordar de nuevo que es Dios quien dirige la historia, y es por eso que Dios le está llamando a Abraham, es por eso que Dios le está llamando también a Sara. Ustedes dos son los que van a hacer comenzar, ustedes dos son los que van a llevar adelante toda la parte de la historia de la salvación. A través de ustedes que se va formando el pueblo de Dios. Y más adelante, una vez que le cambia el nombre, una vez que le pone esta nueva identidad a Sara, ahora también viene la bendición para Ismael. ¿Por qué hay una bendición para Ismael? Y hay una bendición para Ismael, ¿por qué? Porque justamente nosotros nos damos cuenta de que no podemos, por el hecho de tener el pueblo elegido o por el hecho de tener esta nueva familia con Isaac, nosotros no podemos dejar a los demás. Somos todos hijos de Dios y tenemos que trabajar entonces por la unidad. Tenemos que trabajar por un encuentro entre nosotros. Todos somos hijos de Dios. Todos tenemos un solo Dios y Padre, Adonai, Yahvé. Todos tenemos al mismo Padre. Y entonces tenemos que alinearnos ya, alguien allá, alinear. ¿Pero en qué sentido? En un buen sentido. En un buen sentido tenemos que alinearnos a Dios, entender su mensaje, luchar y procurar verdaderamente disciplinarnos en este camino de salvación. Y desde ahí, entonces, podremos, con el amor, que es lo que nos une y lo único que nos va a unir, caminar hacia adelante, haciendo lo mejor en la construcción del reino de Dios. Y en Yarañé, así finaliza por el día de hoy nuestro curso bíblico y volvemos en la próxima. Y ahora les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañé, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora.